Todo eso te explicó en ese momento estando en ese camilla, momento, sí. en sala de operaciones. Aún en la sala de operación. O sea, me parece un poco raro porque tú me dices de que en las ecografías, en los exámenes previos a este momento, tu bebé estaba bien. Los doctores me explicaron, intentaron darme la explicación de que fue por que como los problemas de ella eran internos, en la ecografía no se veían. O sea, en las ecografías normales que suelen hacerte no se notaban de forma externa. O sea, por fuera ella se veía muy bien, pero el problema era por dentro, su corazón, sus pulmones, su sistema digestivo no estaba bien. Entonces, cuando ¿Qué pasó cuando te dijeron, espere, le vamos a dar los resultados? me llevaron a la sala de espera y luego me pasaron a mi habitación, pero pasaban las horas y nadie me respondía. No te daban ningún tipo de No me daban respuesta. respuesta. Venían las enfermeras a revisarme, a ver la herida, a ver la operación, a ver mi pulso, mi temperatura. Y les preguntaba por mi bebé, me decían, ya luego va a venir la enfermera de UCI y le va a comunicar. Luego van a venir a comunicar. Cada vez que venía alguien, le preguntaba por mi bebé y todos me decían, después le van a comunicar, señora, después le van a decir. Porque ellas me imagino que no tenían la facultad para darte una respuesta. Claro. ¿Y tu esposo? ¿Dónde se encontraba? En ese momento mi esposo y mi mamá estaban también en el hospital siendo pues atendidos por los doctores de UCI. Mi esposo sí fue a verla, él la vio cuando todavía mi bebita estaba con vida. Él la vio, él pudo entrar, a él le explicaron todo. Yo entiendo, ¿no?, que tal vez por el momento en que yo estaba atravesando y la operación y lo difícil que iba a ser darme la noticia de todo lo que le pasaba a ella, no me lo explicaban a mí y solamente se lo dijeron a mi esposo. Pero él fue pues el que pudo hablar con los doctores, le explicaron todo. Y ya después una de las enfermeras me comunicó a mí, no me dijo, señora, tiene que esperar porque ya los doctores han hablado con su esposo. Él es el que sabe y él es el que le va a dar la noticia. Y yo me preguntaba, ¿pero qué noticia? ¿Qué ha pasado? Y me decían, no se preocupe, señora, ya su esposo le va a explicar. Tiene que esperar a la hora de visita, él va a venir y le va a contar lo que ha pasado con la bebé. Y se iban y me dejaban así, sin darme más información. A las finales, ningún médico se acercó. No, nadie me explicó, solo eran enfermeras que venían. Cuando llega tu esposo a tu cuarto, ¿cuál era la noticia que tenía para ti? En ese momento, pues mi esposo entra, ¿no? Y lo primero que hace es tomarme de la mano, abrazarme, darme un beso. Y yo, pues lo primero que hago es preguntarle por la bebé, ¿no? Le digo, amor, ¿qué pasó? ¿Dónde está la bebé? ¿Cómo está? No me han querido decir nada, no me han dicho nada. La doctora dijo que te iban a dar a ti la información, la enfermera. Y me dijo, en ese momento él se quedó callado, tomó mi mano otra vez y me dijo, me empezó a explicar lo que había pasado con la bebé. Él fue el que me contó que había tenido ya problemas en su corazón, que no respondía, no podía respirar sola. Le habían tenido que conectar a un respirador y su corazón había empezado a fallar. Y había estado teniendo paros cardíacos. Le habían revivido 2 veces ya a ella en la incubadora. Pero la tercera vez, su cuerpito ya no soportó y falleció. Fue valiente tu hijita. Luchó hasta el final. Sí, ella fue muy valiente. Pero la vida. Todo el Señor lo permite por algo. Sí. ¿Qué sucedió, Anita? Después de eso, pues yo empecé a llorar, decía a mi esposo que no era posible. Y solo lloraba. Mi esposo me abrazó. Él, gracias a Dios le dio un espíritu diferente. Él es bastante calmado, bastante paciente. Él lo tomó mucho mejor que yo. Él entendió que había habido pues un propósito de Dios para nuestra bebé, el tiempo que Dios nos las permitió tener. Y él trataba de consolarme, pero yo no entendía.
No entendía qué era lo que estaba pasando. ¿Por qué mi bebé? O sea, fue la pregunta más grande que tenía yo en mi mente, ¿no? ¿Por qué ella? ¿Por qué ella? ¿Por qué si era una bebé tan deseada, una niña tan esperada? Y dentro de un hogar cristiano, un hogar donde se le iba a dar una vida llena de la palabra de Dios, un hogar fundado en la palabra del Señor, ¿por qué tenía que pasarle eso a ella? Y tenía en mi cabeza la palabra sufrimiento. Y eso carcomía dentro de mí, de que ella había sufrido. Y eso era lo que a mí más me deprimía, que ella sufrió. Y no haber podido estar yo para poder ayudarla, no haber podido haber hecho nada. No pude estar allí para abrazarla, para consolarla, no pude verla, no pude sostenerla, no pude decirle que todo iba a estar bien, que no tuviera miedo. Eso fue lo peor. Y eso fue el dardo que tenía en mi cabeza en todo momento, que no la pude proteger. Y así estuve varios meses, muchos meses, con ese pensamiento dentro de mí que como madre no pude proteger a mi hija. Y me deprimí. Me aislé completamente en mi casa, no quería salir, no quería ver a nadie. Fingía para mi familia estar bien. Tenía 2 niñas más que criar, así que a ellas yo le decía que la bebé estaba mejor en el cielo. A ella les decía que Jesús había querido llevársela para que ella estuviera mejor. Pero yo no lo creía. Yo no. Eso se lo decía para ellas, para que ellas estuvieran bien. Y ellas estaban bien, me creían. Ellas me creían, confiaban en lo que le decía, pero dentro de mí yo seguía con esa gran interrogante y esa gran pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ella? Y de igual manera me comportaba con mi esposo, con mi mamá, mi familia. Trataba de estar bien para todos. Llevabas esa máscara de felicidad ante ellos, porque tenías bajo tu responsabilidad a 2 pequeñas. Sí, fue difícil llegar sin la bebé, salir del hospital sin la bebé, porque todas las mamás allí, ¿no? En las habitaciones, todas tenían a sus bebés. A todas les llegaban sus bebés en las camillas y todas salían al momento del alta con sus niños en los brazos. Yo me fui vacía, me fui sin nada. Llegué a mi casa y los únicos momentos que tenía para poder desahogarme, para poder liberar toda la tristeza, todo el dolor que tenía era por las noches, cuando ya todo se dormía. Yo no podía dormir. Estaba agobiada y solo lloraba. Veía la ropa de mi bebé, lo que le habíamos comprado, su ropita, sus mantas, y decía, ¿por qué no está ella aquí? Lloraba. Trataba de orar, pero cuando oraba solamente reclamaba. Solo podía decir, Dios, ¿por qué? ¿Por qué ella? ¿Por qué mi bebé? ¿Por qué me dejaste así? Y me aislé. Denise, ¿cuánto tiempo duró este proceso? El proceso de reclamarle a Dios porque tu hijita ya no estaba contigo. Fueron 3 meses, 2 meses y medio aproximadamente. Yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué iba a hacer ahora? Decía, en la casa de Dios, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a entrar? ¿Cómo voy a llegar? ¿Cómo voy a ver a las demás personas allá adentro? ¿Cómo me voy a presentar yo delante de Dios en su casa si yo misma he perdido toda la confianza? Y dentro de mí decía, Señor, si aún me queda algo de fe, si tú ves que aún tengo algo de confianza en ti, ayúdame para poder regresar, porque no quería ir a los lugares donde me habían visto embarazada, porque no quería confrontarme con esa realidad, con esas preguntas, ¿no? ¿Y dónde está su bebé? ¿O qué le pasó?
O Y, ya nació esa pregunta. y hablarle de eso. Y a tener que decirles, no, no, mi bebé ya no Aún no está. estabas lista para contar esto. No podía hablar. Y no quería que nadie me viera. Bloqueé todo lo que podía bloquear, trataba de no responder los mensajes que me escribían. Estaba encerrada en mí misma, en mi dolor. Era como una cárcel en la que yo misma me había metido y no podía salir. No podía salir de ese lugar. Y Denise, tú en ese momento, o sea, estabas encerrada, pero ¿salías a la calle o no hacías tus cosas? Salía cuando tenía que ir al hospital. Solamente para los chequeos. Para los chequeos, o cuando mis hijas pues querían ir a algún lugar, porque ellas también tuvieron que afrontar bastante tiempo fuera de sus clases, sin poder ir a los lugares donde solíamos llevarlas siempre, a los parques, a que paseen, a sus clases en la escuela dominical, a la iglesia. Entonces ellas estaban también casi encerradas igual que yo en casa. Entonces a donde podíamos, siquiera al parque, las llevábamos un momento para que jugaran ellas. Pero yo trataba de no ver a las personas, de no acercarme a las personas, porque era difícil ver a las mujeres, muchas mujeres que iban a pasear a sus recién nacidos, y era difícil ver eso. Hablemos del momento en el cual tú tomas la victoria, en el cual tú ves como que esa salida, esa respuesta que estaba buscando, ese salvavidas en ese momento. ¿Cómo sucedió? Dios es grande y misericordioso, a pesar de que le fallemos. Muchas veces Él siempre extiende su mano con una oportunidad más. La verdad, yo no quería asistir continuamente a la iglesia porque era difícil. Era difícil enfrentar las miradas, las preguntas. Pero en una de esas ocasiones en que pude ir a la casa del Señor, Dios me ayudó a meditar y a pensar realmente en cómo habían sucedido todas las cosas. Y estaba orando en ese momento y seguía yo con mi actitud de víctima, de reclamar. ¿Le decías por qué? ¿Por qué? Y lloraba, pero le pedía su ayuda y otra vez le volvía a repetir, por favor, si aún hay algo en mí, algo de fe, algo que pueda ser rescatado, ayúdame. Y solo le dije, ayúdame por favor, porque mi dolor es muy grande, me duele demasiado, ya no sé qué más hacer, solo ayúdame. Y en ese momento fue como si despertara de un sueño. Fue como si hubiera estado mucho tiempo encerrada en un lugar muy pequeño y de repente pues alguien abriera la puerta y viera una gran luz. Pude abrir mis ojos, pude entender que Dios me había entregado a mi niña con un propósito, que no había sido yo solo una víctima, alguien a quien le pasó algo malo y que le tocó sufrir en la vida, ¿no? Sino que soy una hija de Dios, soy parte también del propósito de Dios, y que mi niña vino y nos fue entregada porque Dios también tenía un plan para ella. Ella tenía algo que enseñarnos, algo que darnos, y que ella fue la respuesta a nuestra oración. Ella fue una niña muy, muy valiente, muy amada, muy deseada por sus padres. Muy deseada por nosotros. Y Dios le dio pues un hermoso plan de vida. Aunque hayan sido 15 horas que ella estuvo fuera de mi vientre, ese tiempo fue el tiempo que Dios le había regalado a ella para estar con nosotros. Y en medio de tu dolor, el Señor fue el que te sostuvo. Sí, Él me fortaleció en ese momento, porque no había podido ver hasta ese momento, no había podido entender realmente
todo lo que había sucedido. Yo me sentía una víctima, me sentía atacada, me sentía olvidada, me sentía abandonada. Y cuando yo le pedí a Dios, ¿no?, que me ayudara, así como había ayudado a la viuda de Naín con su hijo cuando había muerto, le devolvió a su hijo, Él le devolvió la esperanza a ella. Yo decía, Señor, yo también quiero que me devuelvas la esperanza, yo también quiero creer otra vez, ayúdame. Y en ese momento fue algo maravilloso, algo increíble, porque pude ver realmente que Dios no había querido pues castigarnos o hacernos mal, sino por el contrario, nos dio a nuestra bebé porque nos estaba dando una bendición. Ella era una bendición, fue para nuestra vida una hermosa bendición. Denise, me gustaría que podamos cerrar este video podcast con un consejo, unas palabras de aliento para aquellas mujeres que estén atravesando por esta situación. Sé que es un poco duro, difícil, pero el Señor permite todo esto a nosotros como cristianos porque nos enseña algo. Y el Señor a ti te dejó una linda enseñanza. Sí, Dios me ayudó a ver más ampliamente lo que Él quería hacer a través de la vida de nuestra bebé. Y yo le agradezco a Él por permitirme, aunque sea difícil, haber pasado por esto, porque cada momento doloroso, lo entiendo ahora, es que Dios permite en nuestra vida es para poder ayudar a otros, para poder bendecir a otras personas. Así como sucedió con Job en el capítulo 42:10. Dios también me ayuda a través de su palabra a entender eso, que cuando Job oró por sus amigos, entonces Dios restauró a Job una vez que él hubo orado por sus amigos. Y yo entendí eso, que yo también debía orar por aquellas mujeres que esperan tener un bebé, que están en espera de un niño, y así yo no tenga la mía, yo debo orar por ellas, pedir por ellas, rogar también por ellas, no encerrarnos en un pensamiento egoísta, en un pensamiento tan limitado, sino ver más desde la perspectiva del Señor, que hay planes mayores, hay planes más grandes. Y si hemos atravesado un momento difícil, mantengamos la fe, no perdamos la fe, que Dios nos va a ayudar, Dios nos va a restaurar, nos va a levantar y nos va a bendecir aún más. Gracias, Denise, por habernos abierto tu corazón, por dejarnos estas palabras. Yo sé que el Señor, grandes cosas, Él va a hacer y lo está haciendo en tu vida, en tu familia, y también lo va a hacer en toda la audiencia que nos está siguiendo. Y así como Denise pudo hacer frente y salir adelante, no es fácil, pero con la ayuda de Dios creo que se puede vencer estas batallas que uno como cristiano atravesamos. Les invito a todos nuestros queridos seguidores a que compartan esta historia, que no se queden solamente con ustedes, sino que puedan bendecir a otros, llegar a otra persona que debe estar pasando por esta misma situación. No se olviden que vamos a estar compartiendo más historias aquí por el canal de YouTube de Betel Televisión. Nos vemos en el siguiente episodio.